proyecto de ley que se rige en base a la remuneración íntegra mensual superior. Esta remuneración íntegra mensual superior obviamente lo va a dar el ministerio. Continúe un minuto más, congresista. Si lo da el ministerio, puede señalar 1.000, puede señalar 2.000, 3.000, y en base a eso van las siguientes escalas. Entonces, como quiera que acá no está incorporado un monto, esto estará sujeto en todo caso a negociación. Lo que se señala en el artículo, básicamente, el artículo 27, perdón, el artículo 92, son solamente las escalas. Entonces, por ahí no debería haber preocupación. En el tema de los idiomas, preocupación del congresista Casio Guaire, el artículo 16, no creo que sea conveniente incorporar en la currícula o en la propia institución la dación de idiomas. ¿Por qué? Porque los idiomas es algo complementario. Lo puede dar un instituto, una entidad particular, puede ser de formación de la casa, pero sí, para la obtención del grado debe ser requisito. Porque si lo incorporamos dentro de la currícula, le vamos a quitar los cursos de carrera. Continúe. Le quitaríamos horas y no es conveniente, porque inclusive algunos muchachos ahora ya, desde la primaria, la secundaria, ya dominan idiomas. Entonces no le vamos a decir que esos muchachos también estudien en el instituto o en la escuela superior, que vuelvan a estudiar idiomas. Ya no sería conveniente. Entonces no hay necesidad de ponerlo dentro de la propia entidad o dentro de la propia currícula. En lo que sí concuerdo es de que el idioma, si para la universidad se habla de que tiene que haber dominio, creo que también para las EES tiene que haber dominio, porque estamos hablando del mismo nivel, la misma jerarquía. Entonces, aquí también debería hablarse de dominio de idioma extranjero o dominio de idioma nativo, porque conocimiento es un tema muy general. Alguien puede conocer la carátula y decir, ya conoce, pero no es así. Tiene que entrarse de una forma a un mayor nivel de conocimiento, es decir, a un nivel que podría ser el de dominio. Señor presidente, yo creo que... Siga un minuto para terminar, congresista, y poder ir a la votación. Solamente lo último, el artículo 15.3, tal como está redactado, aparece que los grados deben otorgarse solamente en su entidad. Entonces debería ser un poquito mejorado en la redacción para que no quede como que el grado de, por ejemplo, de magíster y el grado de doctorado tiene que otorgarse en la misma entidad. No, mejor es inclusive que se logre en otra entidad para avanzar. Porque si es en la misma entidad significa retraso. Yo creo que se refiere solamente al grado de bachiller técnico y grado de bachiller. Entonces debe estar en forma explícita ahí para que no se confunda. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Condori. Congresista Judy Simons. Presidente, nosotros habíamos dicho, y creo que con mucha razón, de que no podíamos terminar este periodo sin aprobar la ley de los institutos superiores y la escuela superior. Creo que se ha recogido una parte importante de lo dicho, o la propuesta que hicimos en el debate anterior, pero hay dos cosas que nos preocupan. Uno, en el tema del idioma extranjero. Hoy existe lo que se llama el analfabetismo funcional. Y eso afecta a casi la mayoría de peruanos, porque todo está en un idioma que a algunos no les gustan, pero que todo el mundo lo practica, que es el inglés. Y entonces nuestros alumnos siempre salen en desventaja frente a cualquier otro país, incluyendo de América Latina. Lo cierto es que hoy en día, aparte del idioma oficial, que es el español y el quechua o la aymara, necesitamos dominar una lengua extranjera y los institutos tienen que tomarlo por obligación. Tiene que haber un curso obligatorio de inglés pagado en la escuela pública por el Estado. Y en el caso de los institutos privados, tienen que tener su curso obligatorio de inglés.
no para dominarlo, pero sí para poder manejarlo, para poder entenderlo. Y tiene que haber una certificación, de este curso. Creo, presidente, que si no lo hacemos, lo que estamos produciendo es tener una desventaja total frente a cualquier país y seguiremos con una educación tecnológica, educación universitaria completamente desventajosa. Es una vergüenza que se pierdan cientos de becas justamente porque no se domina el inglés o no se maneja el idioma inglés. En ese sentido, presidente, yo le planteo al presidente de la comisión para que se considere que un idioma extranjero que sea dictado por obligación por las escuelas tecnológicas y las escuelas superiores. Lo segundo, presidente, podemos hacer las mejores leyes, pero si no se pagan, como bien lo dijo el congresista Hugo Carrillo, si no se paga a los docentes lo que corresponde por su trabajo, entonces estamos haciendo esfuerzos innecesarios. ¿Cómo es posible que todavía tengamos docentes universitarios o docentes de institutos que vendan papas en el mercado, que hagan taxi, que tengan que sus tiempos libres dedicarse a una actividad que no tiene que ver nada con su formación y con su capacitación? Por lo tanto, creo que tenemos que definir de una vez que cualquier profesor contratado, cualquier profesor nombrado tiene que tener el mismo sueldo, pero además tenemos que ir mejorando los salarios. El congresista Carrillo decía, ¿cuánto gana un profesor universitario? Yo le digo, presidente, un minuto más, continúe, congresista. Que ya no va a ser congresista. Claro, he tenido algunas invitaciones y cuando le pregunto cuánto pagan, pagar 15 soles la hora o pagar 20 soles la hora es una vergüenza para la educación. Una vergüenza, y no solamente de educación pública, donde un catedrático auxiliar gana al mes 2.000 soles, sino de educación privada, donde un catedrático sale ganando 800 o 1.000 soles, lo cual, presidente, deja mucho que desear, porque nadie le va a rendir cuentas, nadie le va a rendir frutos pagando 8.000, 800 o 1.000 soles. Es terrible, presidente. Yo me pregunto si un congresista que saca mensualmente casi 20.000 o 22.000 soles, o 20.000 soles líquidos, podría vivir con 1.000 soles. Y si el trabajo del congresista es importante, no menos importante es el trabajo de un profesor universitario, de un profesor de colegio, un profesor tecnológico que está formando generaciones futuras. Por lo tanto, presidente, yo creo que eso tiene que corregirse, no solamente a nivel de escuela. Un minuto más. Una escuela técnica. Y lo otro, presidente, está pidiendo interrupción al congresista Otárola, presidente. Un minuto, congresista Otárola. Muy breve. Le pido al congresista Simón que me dé su secreto, cómo hace para cobrar 20 o 21.000 soles líquidos, porque yo como congresista cobro menos de la mitad y no tengo descuentos. Y eso hay que decirlo porque la prensa puede pensar mal, ¿no? Yo no sé cómo hace para cobrar tanto, congresista. Continúe, congresista. Alguien le está robando al congresista Otárola. Pero los congresistas recibimos 5.000, 7.000 soles de gasto de representación y 15.000 soles en bruto. Y los descuentos, saque usted su cuenta y vea cuánto descuentan. Pero que recibimos 14.000, 15.000 soles, lo recibimos y no lo podemos negar. Al final de cuentas, eso es público, transparencia. Pero yo no concibo que un profesor universitario gane 1.200 o 1.400 soles, no concibo que un profesor en tecnológico reciba 800, 700 soles y encima existe una diferencia entre el contratado y el nombrado. Eso no lo concibo y lamento muchísimo que a algunos le moleste lo que estoy diciendo. Por otro lado, presidente, y termino con eso, estamos encontrando que las personas que tienen entre 60 y 70 años, como el caso de San Marcos, profesores universitarios, o el caso de la Universidad del Cusco, Arequipa y otros, simple y llanamente por tener esa edad, lo sacan de la enseñanza. Y se está afectando terriblemente a la universidad porque son la gente que tiene experiencia, son la gente que conoce y por lo tanto, presidente, lo que queremos también es que si esto sucede en la universidad, ¿qué va a pasar con los institutos tecnológicos? Por tanto, yo creo, presidente, aquí termino, debe haber una modificación, respetando la ley universitaria, porque creo que esta ley universitaria es buena para el país, sin embargo, tiene que haber alguna corrección. Gracias, congresista.
Gracias. Congresista Reinaga. Presidente, gracias, presidente. Referente a esta ley de institutos, es crucial, presidente, porque hay temas nuevos que nunca antes había, no se tenía. Por ejemplo, del canon minero, del 10% que van a recibir para las investigaciones estas escuelas superiores o institutos superiores. Presidente, yo lo que quiero incidir puntualmente es señalar al presidente de la Comisión de Educación: una persona con discapacidad, ¿qué futuro puede tener sin educación? Y en los institutos mayoritariamente van personas de escasos recursos y la discapacidad está asociado a la pobreza. En ese sentido, presidente, yo invoco una vez más a la Comisión de Educación para que lo considere dentro de un bienestar estudiantil, un artículo dentro de disposiciones complementarias finales, tal cual como está la expresión de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en todo aspecto, en igual contexto, presidente, la integración de personas con discapacidad en la comunidad estudiantil. Vale decir, los institutos implementan todos los servicios que brindan considerando la integración a la comunidad estudiantil de las personas con discapacidad de conformidad a la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. Y esta, presidente, también figura en la ley universitaria. Para mí bastante me extraña que no lo hayan considerado en esta ley de institutos, marginando, discriminando de una manera brutal esta comisión, al cual yo rechazo, presidente, cuando se lucha a nivel internacional la inclusión social de todos los sectores. Y es en ese contexto, en esa línea, pido, presidente, para que se considere un artículo más dentro de disposiciones complementarias finales, el tema de las personas con discapacidad que también tienen iguales derechos. Gracias, presidente. Gracias. Finalmente, la congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Presidente, sí, efectivamente, esperemos que el presidente de la comisión pueda recoger todos los aportes que estamos dando todos los colegas congresistas. Presidente, hay un punto muy importante en la cual consideramos y espero que el presidente pueda recoger. En el artículo 27, respecto a la acreditación, que se quite es voluntario excepcionalmente. Debe de quedar que debe ser obligatorio, presidente. Le pedimos que se excluya es voluntario y excepcionalmente. De la misma manera, en el artículo 31, presidente, respecto de los requisitos para ser director general, y también hay los impedimentos. Yo propongo, presidente, que se considere, además del inciso D, donde dicen están prohibidos o impedidos de postular quienes estén condenados con sentencias firmes por delito doloso, y también aquellos que han sido sentenciados por violencia familiar. Considero, presidente, que es muy importante que se considere esta propuesta, presidente, para que con ello podamos resguardar a nuestros estudiantes. De la misma forma, en la tercera disposición transitoria, donde se señala el régimen del personal administrativo, o sea, que ellos puedan mantener su régimen laboral y o pudiendo que se agregue la palabra y o para que pueda quedar mejor la redacción, presidente. Asimismo, me sumo a lo propuesto por los colegas congresistas respecto que no se puede permitir la discriminación en cuanto a la remuneración de un docente contratado con un docente nombrado. Lo único que les diferencia es que uno de ellos tiene la garantía y la estabilidad laboral, sin embargo el contratado dicta las mismas formas, cumple con las mismas horas de clases, por lo tanto, presidente, no podemos discriminar en ese sentido. La remuneración tiene que ser a igual razón, igual derecho. Gracias, presidente. Muchas gracias. Terminado el debate, tiene la palabra el congresista Crisólogo Espejo, presidente de la Comisión de Educación, para luego pasar al voto, empezando por las cuestiones previas.
Señor presidente, antes de ir al voto, acepto la propuesta del congresista Velázquez Quesquén para que la segunda disposición complementaria transitoria se vote por separado. Voy a absorber las interrogantes planteadas. Existe una ley de moratoria que prohíbe crear universidades. Sin embargo, mediante esta ley se pretendía, en el primer texto del dictamen, crear universidades bajo el nombre de Escuela de Educación Superior y otorgarle la función de expedir grados de magíster y doctor sin regularse las escuelas de posgrado. Eso lo hemos corregido. Respecto al idioma, conocimiento es básico y dominio es avanzado. A los estudiantes de pregrado en las universidades les piden conocimiento. Entonces, ¿cómo podemos exigirles a los estudiantes de un instituto inglés avanzado? Sobre la escala de los profesores, debo recordar que la ley de la carrera magisterial fue elaborado bajo la presidencia del congresista Mora. Repito, sobre la escala salarial de los profesores, y que entiendan los profesores, para que no se vengan a echar la culpa ahora a nosotros. Debo recordar que la ley de la carrera magisterial fue elaborado bajo la presidencia del congresista Mora. Y él, el congresista Mora, los ubicó a los docentes en una escala que ahora se dice que los perjudica. Y el texto del actual dictamen ha sido elaborado bajo la presidencia. Entonces no entiendo el cuestionamiento, y si es cierto que variar la escala representa un mayor gasto. Sobre la autonomía de los institutos y escuelas superiores públicas, debe tenerse en cuenta que para poder tener autonomía económica de acuerdo a las normas de presupuesto, tendrían que ser unidades ejecutoras. Entonces se ha consignado que tienen autonomía, pero dentro del marco de la ley. Esto significa que sus recursos directamente recaudados podrán ser administrados por ellos, pero el pago de la planilla y demás gastos corrientes serán asumidos a través de Educatec y gobiernos regionales. El texto del dictamen señalaba que las escuelas se creaban por resolución suprema, y se ha recogido una propuesta para que se haga a través de resolución ministerial, que es más expeditiva, y siempre con la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas y de los gobiernos regionales respectivamente. Y no se degrada a nadie, señor presidente, porque las instituciones privadas se han creado en una notaría pública. Y nadie puede decir que nacen degradadas, porque no tienen una ley o resolución suprema para su creación. Señor presidente, se recogen las observaciones del congresista Yatas sobre 2 omisiones y retirar 3 normas derogatorias. En el artículo 15.2, artículo 15, inciso 2, dice: el grado de bachiller en pedagogía se obtiene a través de los programas de profesionalización, y debe decir, el grado de bachiller en pedagogía se obtiene adicionalmente a través de los programas de profesionalización. Se agrega la palabra adicionalmente. En el artículo 115, último párrafo, se agrega al final del último párrafo: y segunda especialidad.
En la 13ª disposición complementaria final se suprime el artículo 237 de la Ley 24777 y la 12ª disposición final de la Ley 29.287, el artículo 23 de la Ley 30.281. Señor presidente, solicito poner al voto este texto sustitutorio. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente de la comisión. Remita, por favor, el texto con las modificaciones. Mientras tanto, vamos a pasar a consultar las cuestiones previas. Una de ellas pedida por el congresista Johnny Lescano. Si se aprueba esta, que se trata del retorno a la Comisión de Educación, la otra yo no he tenido objeto votarla. Vamos a marcar asistencia para votar la cuestión previa planteada por el congresista Johnny Lescano. Marcar asistencia para votar. Congresista Lescano, ¿quiere hacer uso de la palabra? Señor presidente, estamos ya al final del Congreso, del actual Congreso. He hablado con el presidente de la Comisión de Educación y entiendo que los profesores de los institutos quieren que se tome una decisión acá en el Parlamento Nacional. Entonces yo voy a retirar la cuestión previa a efecto de que se pueda votar el fondo del asunto. Los colegas que quieran apoyarán la ley, los colegas que no estén de acuerdo, bueno, tomarán su decisión. Gracias, congresista Lescano. Sí, se retira gracias, entonces la cuestión previa. Sin embargo, hay una segunda cuestión previa presentada. Ya ha sido aceptada la segunda cuestión previa, que era votar por separado. Vamos entonces a recibir el texto modificado mientras vamos marcando asistencia. Señores, a las 2, estemos donde estemos, vamos a hacer un corte para que los congresistas puedan desplazarse a su hora de refrigerio y retornamos a las 4. De 2 a 4, interrupción. Estemos donde estemos.
1:27 de la tarde y en estos momentos los parlamentarios registran la asistencia para ver sobre ciertas cuestiones previas que habían planteado los parlamentarios, en este caso el congresista Javier Velázquez, que es quien ha señalado sobre este proyecto en el que propone una ley de institutos y escuelas de educación superior sean vistas por separado los artículos o votados los artículos de esta iniciativa legislativa. En la intervención del parlamentario, él había señalado que sobre referente a la remuneración pues de los profesores, que consistía en que ellos recibían menor a los profesores de educación básica. Por lo tanto, los profesores contratados recibían menos que los profesores nombrados. Él ha resaltado que debería ser igual función con igual remuneración. Esta cuestión previa será aprobada por la representación nacional. Debemos señalar que fue un arduo debate de este texto sustitutorio que fue sustentada por el presidente de la Comisión de Educación, en el que proponen la ley de institutos y escuelas de educación superior, es decir, el que revalora a la educación técnica. Hubo también una cuestión previa por parte del congresista Johnny Lescano, en el que señalaba que dicha iniciativa debería retornar a la Comisión de Educación. Sin embargo, él desestimó esta cuestión y él señalaba en su intervención que, puesto que no se había tomado en cuenta el dictamen en minoría. Ha recalcado también detalles importantes sobre este texto sustitutorio, puesto que había contradicciones concerniente al artículo 7 con el artículo 43. Se va a dar lectura a las modificaciones. Modificaciones al texto sustitutorio presentado el 9 de junio de 2016 por el congresista Crisólogo Espejo, presidente de la Comisión de Educación. Artículo 15, numeral 15.2. Queda redactado de la siguiente manera. El grado de bachiller en pedagogía se obtiene adicionalmente a través de los programas de profesionalización docente ofrecido por las EESP. Los requisitos mínimos son: A. Contar con grado de bachiller o título profesional en programas de estudio distintos a educación, haber aprobado un programa formativo como mínimo de 40 créditos y un trabajo de investigación o proyecto de innovación y el conocimiento de un idioma extranjero o de una lengua originaria. B. Contar con grado de bachiller técnico o título profesional técnico, haber aprobado un programa formativo con un mínimo de 80 créditos y un trabajo de investigación o proyecto de innovación, así como el conocimiento de un idioma extranjero o de una lengua originaria. Artículo 115, tercer párrafo. El Ministerio de Educación y las autoridades competentes supervisan el cumplimiento de las normas relacionadas con el licenciamiento, las condiciones básicas de calidad y las políticas nacionales y sectoriales y las obligaciones contenidas en la presente ley, su reglamento y la normativa emitida por el Ministerio de Educación en los programas de estudio conducentes al grado de bachiller y título profesional, el grado de bachiller, título profesional y segunda especialidad. Decimatercera. Decimotercera disposición complementaria final. Decimotercera derogatoria.
derógase el decreto legislativo 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, en lo que respecta a los institutos y escuelas de educación superior, la Ley 29.394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, excepto los artículos 11, 28, 41, 54, 55, 56, 57 y 58, que se mantienen su vigencia en lo que respecta a los IESP hasta el término del plazo para la adecuación que se establezca en el reglamento de la presente ley, y la Ley 28.340, ley que crea el Sistema de Información para el Trabajo. Vamos a cerrar la asistencia para proceder a votar. Y se va a votar el proyecto, excepto la segunda disposición complementaria final y el último párrafo de la 11ª. Cerrar la votación. ...81 presentes, al voto el proyecto, excepto la segunda disposición complementaria final y el último párrafo de la 11ª. Bien, como lo ha señalado el titular del Parlamento, este proyecto de ley que propone una ley de institutos y escuelas de educación superior, con la excepción de la segunda disposición complementaria final y el último párrafo de la 11ª, que se votarán aparte. Se procede a la votación de este texto sustitutorio. Como lo ha señalado el presidente del Congreso, se va a votar aparte la segunda disposición complementaria relacionado a los docentes nombrados por lo que concierne a los institutos de educación superior, en el que señala que los docentes públicos nombrados que han sido ubicados en las escalas sobre la cuestión previa, interviene el poeta Javier Velázquez magisterial son ubicados en las categorías de la carrera pública de los docentes para IES. ¿La que he planteado? La cuestión previa fue asumida por el presidente de la comisión para votar aparte el proyecto, para votar aparte la segunda disposición complementaria final y el último párrafo de la 11ª. A menos que se quiera hacer una aclaración, sí, eso se votaría aparte. Presidente. Lo que yo he planteado es muy puntual. Los profesores de educación superior tecnológica, que transitoriamente los ubicamos en la tercera escala del régimen magisterial, deben ser ubicados en la tercera categoría de esta ley. Si esto es así, si es como lo está planteando el Ministerio de Educación, se están allanando esta sugerencia, no tiene sentido que yo convoque que se vote aparte, porque ya lo incorporaron. Quiero que quede constancia de eso. Señor presidente de la comisión, quiero que quede constancia de eso. Que el Ministerio de Educación y la comisión están asumiendo que los profesores que están transitoriamente en el tercer nivel de la ley de la carrera magisterial, o sea, de la ley básica, pasan a la tercera categoría de esa ley. Si esto es así, carece sentido que se vote esta cuestión previa. Que lo diga el presidente de la comisión.
Presidente Crisólogo, tiene usted el uso de la palabra. Si es así, se vota todo el texto leído en su conjunto. Gracias, señor presidente. Sí, se ha consensuado y vamos al acuerdo lo hemos llevado a cabo y vamos a respetar la posición. Entonces, señores congresistas, se vota el íntegro de la ley, tal cual ha sido leído. ¿Correcto? Una sola votación. Necesitamos, ante los 81 congresistas presentes, la mitad más uno es 42 congresistas. Requerimos 42. Presidente, remita por favor la última modificación. La última modificación. Ya está incluida. Aclaren, por favor. Correcto. Con las modificaciones leídas se ha asumido lo planteado por el congresista Velázquez Gesquén. Así que se vota el proyecto en su integridad. Faltan 3 señores congresistas, 4, Müller, Inga, Isla y Gutiérrez. Si no se encuentran en este momento presentes, cerrar la votación. A favor 77, en contra 0, abstenciones 1. Más Mora, verde. Angulo, verde. Julca, verde. Guayama, verde. Acuña, Virgilio, verde. Beteta, verde. Schaeffer, verde. ...83 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República, este proyecto de ley aprobado no requiere segunda votación. Siguiente punto, faltando 15 minutos para el corte. No, vamos a suspender hasta las 4 de la tarde, se suspende la sesión. ¿No van a apoyar?